Buenas tardes, soy Francisco Javier Tarín y estás en Cuando Todo Falla. Hoy tenemos un compañero de profesión que casi no lleva nada en este mundo de la prevención. Yo creo que nos conocimos allá como por el año 1998 o 1999. Él ya era un veterano y yo estaba empezando. Hoy en día es el jefe del servicio de prevención corporativo del grupo OHLA y es don José Luis García. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Javier. Oye, ¿cuánto tiempo ha pasado desde aquella obra que fuimos a Puerto de Béjar, no? Exactamente, sí, señor. Han pasado unos cuantos años. Pues de 25, Los del 26 años. siglo prácticamente. Sí, que hemos cambiado de siglo, hemos cambiado de siglo. ¿Cómo Sí, sí. estás? Muy bien, muy encantado de estar en tu podcast y agradecido porque me hayas invitado, claro que sí. Hombre, esto es un auténtico lujo. De hecho, te aseguro que yo tengo ahora mismo una taquicardia importante, ¿eh? Porque es curioso reencontrarnos y reencontrarnos aquí. Ah, sí, ¿verdad? Oye, Es lo curioso. sí, 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 a mí de verdad me lo estoy pasando muy bien, estoy aprendiendo mucho, estoy volviendo a aprender con todo lo que estoy volviendo a escuchar, porque hay cada día sé menos, cada día se me olvidan más las cosas y bueno, pues es un auténtico gustazo. Cuéntanos, cuando yo te conozco eras el responsable, si yo no recuerdo mal, de Castilla-León. Así es, sí, señor. Bueno, luego te haces cargo de la parte del grupo OHL en aquel entonces, ¿no? De De la OHL. parte de INIMA. Luego tenemos ahí un periplo que viajamos juntos unos cuantos años. Pasas a la división de internacional, si no recuerdo mal, industrial. Y hoy en día, pues eres el máximo responsable de todo un grupo como OHL. Así Eh, es. eh, bueno, ¿qué me he dejado ahí? ¿Qué ha pasado en todos estos años? Bueno, pues la verdad es que tú hablabas antes de saber y lo que ha habido ahí ha sido sobre todo un aprendizaje, ¿verdad? El compartir muchísimas experiencias con gente realmente brillante y la verdad es que ha sido unos años muy buenos, muy divertidos. La verdad es que yo creo que a pesar de que la prevención tiene siempre una componente un poco dramática, ¿verdad? Pero yo creo que lo hemos pasado bien. Yo creo que muchos años yo por lo menos me he sentido un pionero, como otros muchos, por supuesto, pero yo creo que esa sensación ha sido muy enriquecedora, desde luego. Y en todos estos años, desde que coincidimos en esa obra hasta hoy, ¿qué ha cambiado? ¿Tú qué has visto que haya cambiado en construcción? Bueno, ha cambiado muchísimo. Yo precisamente recordando, no sé si recuerdas la anécdota que voy a contar, estuvimos en la auditoría y cuando hicimos la visita de campo nos encontramos con un trabajador, tú siempre querías entrevistar a los operarios y recuerdo que nos dijo el señor, le preguntamos qué tal y bueno, pues el sistema, la prevención, y recuerdo que nos comentó que había perdido 3 dedos de la mano Sí, sí derecha. me acuerdo, sí me acuerdo. ¿Te acuerdas de esa, verdad? Y el tío nos decía, y ha tenido mucha suerte, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, yo creo que se condensa un poco todo el cambio que ha podido haber, ¿no? Porque desde luego, aunque es verdad que posteriormente y durante muchos años se comentó que ni la Inspección de Trabajo en Madrid investigaba las amputaciones de dedos, pero yo creo que hoy en día las cosas ya no se ven, o este tipo de cosas ya no se ven con esa naturalidad con la que el Señor nos contaba su experiencia vital, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido ha cambiado mucho. Para mí, yo creo que el cambio se puede visualizar muy claramente en las oleadas
o sea, el modelo de oleadas de Hudson. Yo creo que son, igual que otros muchos, un exponente vivo de que corrobora la bondad del sistema. Estamos en aquel entonces estábamos en una primera oleada en la que prácticamente la única preocupación que había en temas de seguridad y salud tenían que ver con que los trabajadores llevaran o no llevaran casco. Y por nuestra parte teníamos muy pocas herramientas para cambiar esas mentalidades. En ese sentido, recuerdo que estaba el Real Decreto, el 555, el 8490, y es lo que contábamos. Estaba la ordenanza y de seguridad e higiene en el trabajo y era poco más lo que había en aquel entonces. Dentro de la anécdota de los cascos, en aquel entonces era muy normal que los jefes de obra asumieran el coste de las sanciones, si es que alguna vez le ponían algunas, que a lo mucho podrían llegar a ser 500 pesetas, y las pagaban en vez de comprar cascos. Y salía más barato pagar la sanción que tomar la medida, ¿no? Qué pena. Efectivamente, ese era el panorama en aquella época. Es verdad que ya entonces recuerdo que lo más atrás que puedo ir en la memoria de recordar gente, yo creo que había una persona que en aquel entonces ya estaba saliendo, yo creo que se estaba jubilando, que era José Antonio Niederleiner de Dragados, que ya estaba hablando de integración, pero bueno, yo creo que eso era porque él era una persona, digamos que un preclara y que veía el futuro, porque entonces yo creo que no había nada más lejos de la realidad. La verdad es que el cambio o la primera oleada es precisamente cuando empezamos a colaborar, cuando se empiezan con las auditorías, se empiezan con las certificaciones voluntarias, y yo creo que a partir de ahí pues es cierto que empieza un cambio importante. Desde luego empiezan a aparecer otros modelos de barandillas, empiezan a evolucionar los andamios, empiezan a aparecer las redes de seguridad. Fíjate cómo en aquella época, y un poco una anécdota realmente gráfica de esto que estamos hablando, era una persona que yo creo que también, como un amigo, que es el gran Ángel Ramírez, me comentaba cómo en aquella época me decía, mira, no te engañes, en la obra civil las protecciones tienen que ser los materiales que hay en la obra, porque como tengas que esperar al suministro y demás, no va a llegar nunca, no se van a poner. Y entonces él, bueno, pues él lo que intentaba era como decirnos que teníamos que utilizar pues la ferralla, teníamos que utilizar la madera, teníamos que utilizar los materiales que estaban allí para producción. Yo creo que ahí es cuando esa primera oleada, ¿verdad?, en la que hay un cambio tecnológico importante y empiezan a aparecer materiales específicamente para construcción. Empieza a aparecer. Sí, luego hay un boom de empresas que se dedican a la implantación de protecciones colectivas que lo que hacen es profesionalizar un poco todo esto que estás tú diciendo, ¿no? Efectivamente. Al principio yo recuerdo que eran los propios empresas subcontratistas, los carpinteros, los que ponían las protecciones. Bueno, con las obras cada vez más grandes que empezamos a hacer en aquella época, pues era mucho más complicado el hacerlo personalmente, y la verdad es que en ese sentido sí que hay que decir que hubo ese cambio, esa oleada. Es así, es literalmente. En ese momento llegamos a tener un cambio de materiales, empezamos a llegar a cambiar un montón de cuestiones que antes eran imposibles. Aparte de todas estas cuestiones, yo creo que en ese momento la siniestralidad también entiendo que bajara, como en las oleadas, pero yo creo que el siguiente momento, el momento de cambio real, fue con la siguiente oleada, es decir, con el siglo empezamos a tener una demanda cada vez más alta, y aquella época la recuerdo además personalmente
que fue muy enriquecedora. Recuerdo que estábamos empezando a trabajar en lo que se llamaban los procedimientos de trabajo seguro. Bueno, nosotros le llamábamos instrucciones de seguridad e higiene. Y entrando y poniéndonos en aquel contexto, hay que recordar que allí no había absolutamente nada, no es lo que hay hoy en día. Yo recuerdo que la sabiduría de los ingenieros, de los arquitectos, de los técnicos, estaba encerrada en sus cajones de las mesas, ¿verdad? Eran experiencias vitales prácticamente. Te diré que dependiendo de dónde, eso sigue así, ¿eh? Eso sigue Bueno, siendo así. O sea, no te llevarías sorpresas de lo que se sigue viendo, ¿eh? yo desde luego, eso, quiero decir, independientemente de que siga ocurriendo así, yo creo que hoy por lo menos está guardado en tu ordenador, porque ya Bueno, eso con sí, bueno, eh, ahí por te ahí estoy ya, pero totalmente bueno, de sí, acuerdo. pero bien, al final es verdad que el que tiene más experiencias y más conocimientos y ha tenido más experiencias en ese sentido, siempre tiene ventaja. Pero en aquel entonces era literalmente así. O sea, se abrían los cajones con llave y de repente salían ahí esos documentos, esos que eran experiencias vitales, probablemente serían experiencias que ellos habían tenido previamente. Entonces, bueno, a lo que voy un poco es a comentar ese panorama en el que había muy poca documentación circulante, estaba muy concentrada en personas y era muy difícil el ver, el poder, para un amplio como es la construcción, con tantas unidades constructivas, pues poder hacer aquellos documentos que la verdad es que fueron realmente un trabajo de realmente arduo. En aquel entonces lo que hacíamos era utilizar los catálogos del fabricante y nos íbamos a las fotos del propio catálogo, que muchas veces era incluso contraproducente, porque había catálogos que eran auténticos delitos contra la seguridad y la salud. Quiero decir, Sí, eso hay trabajadores veces que lo hemos comentado, lo hemos comentado. siempre. Eso, fíjate, hoy es un día que para mí es muy especial hoy, por varias razones. Hoy justamente, hace 20 años, hoy, que yo estaba llegando por primera vez a Turquía. Curioso, ¿eh? Sí, señor. Es Entonces, verdad, es claro, verdad. lo que tenías allí era un par de escalones menos de lo que teníamos aquí. Y aquí teníamos los catálogos muchas veces. Es que no, y además ellos, en aquel entonces la seguridad no era negocio, entonces para ellos era una cuestión un poco, pues muy colateral, no tenían ese interés, digo, a nivel de comercial, ¿no? Cuando los comerciales de los encofradores, de las empresas de fabricación de encofrado visitaban a los ingenieros y a los arquitectos, no era un valor añadido como hoy puede que sí que sea ya el tener una plataforma en voladizo, segura, con barandillas y cuajada, este tipo de cuestiones, entonces no eran. Con lo cual, ya te digo que era una época complicada que también la hacía muy interesante, evidentemente. Yo recuerdo, por ejemplo, haciendo el de la instrucción de tubería de gasoductos, llamar incluso a las empresas bueno, pues preguntarles oye, ¿quién me puede explicar cómo se hace el montaje de una tubería de gas? Y así fue, así fue. Acabas de decir una cosa que yo se lo cuento a mis alumnos en clase y me miran, incluso se lo digo a algunos profesores y me miran como la vaca al tren. Digo, tenéis que entender que en el cómo, y es lo que has dicho tú, el cómo se hace, cómo se monta, en el cómo tenemos un accidente. O sea, da lo mismo que sepas mucha resistencia de materiales, sepas calcular líneas eléctricas, o sea, como no sepas cómo tienes que hacerlo, date por perdido, amigo. O sea, no, ni ingeniería ni nada. O sea, vas a preparar una verbena tremenda, Tal cual. tremenda. En el cómo está el accidente. Y eso que estás diciendo, o sea, de verdad es que me parece toda una razón de una profesión, es saber cómo se hace, ¿no? No, a mí me sorprendía mucho porque sí, es que es una cuestión tan importante y de verdad que es que en aquella época no había expertos en
en hacerlo y de una forma segura. Quiero decir, sí que había expertos. Oye, los jefes de obra, hay que decir que entonces sabían mucho más de obra de lo que saben hoy en día. Hay que decir, ¿eh? Porque lo mamaban. Quiero decir, allí estaba muchas veces el tema de la subcontratación. Nos ha dado quizá nos ha alejado un poco del foco. Desde luego, sabían lo que había que hacer. Otra cosa es que no sabían cómo aplicar la prevención y desde luego no les preocupaba, también eso hay que decirlo. Entonces, la verdad es que sí, esa época fue realmente muy interesante y desde luego aprendimos todos. Yo creo que todos en aquel entonces aprendimos muchísimo y la verdad es que fue muy enriquecedora. La tercera oleada, dependiendo de las empresas, como por supuesto, yo creo que estamos aún finalizándola. Luego ya, bueno, pues podemos hablar a lo mejor La de cultural. formación. Sí, Porque ahí fuiste tú uno de los primeros que te traes, si yo no recuerdo mal, de lo que vives fuera de España, en el mundo anglosajón, te traes ese tratar de cambiar al equipo. Yo recuerdo pues haber ido contigo a hacer formaciones donde, bueno, pues de alguna manera tratabas ya de tocarle el chip a la gente para no que yo siempre he dicho que a mí me hubiera gustado ser como Yoda, hacer así, ¡ah! Y entonces, pues que ya te hagan caso, pero no. Y tú empezaste a hacerlo eso hace mucho. Bueno, hay que decir que empezamos juntos, porque también tú venías de fuera y Bueno, ese fue pero yo es que no sé cómo me las apaño, que yo siempre soy el de fuera. No, digo de fuera, que Ahora tú sigo también siendo el de fuera y sigo siendo el nuevo. habías Y no sé trabajado si soy también el más fuera, nuevo. quiero decir, y las ideas estaban ahí, quiero decir. Al final esa época, que también hay que comentarla, fue desde luego la que más aprendimos. Yo, por lo menos, desde luego, la experiencia internacional, luego podemos comentar un poco más al respecto, pero yo creo que eso nos trajo, nos llevó a otro nivel, ¿verdad? No, una cosa es la cuestión técnica, lo que estábamos hablando antes del cómo y demás, pero esa experiencia, esas experiencias que vimos internacionalmente, yo creo que dimos con eso un salto, sobre todo en la perspectiva de cómo se veía o cómo veíamos la prevención. Efectivamente, yo creo que ahí se empezó a hacer formación o se intentó empezar a aumentar el liderazgo en prevención de los responsables de alta dirección y también de intentar cambiar la cultura preventiva. Pero yo estoy de acuerdo contigo, mientras no seas Yoda, ahí se necesita algún ingrediente más. Es curioso que Darth Formación, Vader no. está, ¿eh? Sí, ¿Sabes? sí, efectivamente. Nosotros no hemos conseguido ser Yoda, pero Darth Vader está. Oye, y ya que Y hay hablamos de mucho. temas internacionales, yo creo que al menos los últimos 10 años, tú te has movido ya en el mundo internacional con megaproyectos de por medio. De esa obra de Puerto de Béjar a esos proyectos inmensos de 1.500, 2.000 millones de euros, ¿cuál es el gran salto que notas y cómo gestionáis o cómo has gestionado esos proyectos? Bueno, la verdad es que ha sido complicado en todos los sentidos. Un proyecto es, desde luego, un conjunto de procesos muy complejos en los que hay multitud de factores transversales que interactúan y en el que además hay muchísimas personalidades. Ya ni que decir, tiene el tema de proyectos o megaproyectos, como tú bien dices, a nivel internacional, en el que además pues entran culturas diferentes, tienes equipos multidisciplinares, pero también multinacionales, en el que hay personas de todos los rincones del planeta y cada uno tiene sus propias ideas. La verdad es que en esto, yo creo que estas empresas cuentan con una ventaja, que es que, bueno, ya se tiene una inercia a la hora de organizar los proyectos, los grandes proyectos. Hay una experiencia previa
y hay unos equipos que están muy preparados, ya cuentan con una experiencia de muchísimos años y hay veces que, bueno, es también una cuestión de dejarlos, pues casi puedes decir que pueden funcionar con plena autonomía. Yo le doy muchísima importancia a la gestión de los equipos. Yo creo que sin equipos, sin personas, en este caso en todo, entiendo que es en todo, pero desde luego en particular en prevención de riesgos laborales no se puede alcanzar absolutamente nada. Formamos parte de un equipo y cuanto mejor entendimiento y cuanto más claros tengamos los objetivos, mejor funcionará. Fíjate que los jefes, y hemos tenido esas experiencias los dos, los jefes, los directores, entran y salen, pero al final lo que permanece es lo que se ha hecho, el equipo, los criterios, y mientras tú tengas esos criterios, pues podremos ir cambiando de personas, pero al final se sigue funcionando. Es cierto que la experiencia es muy importante y es verdad que, por ejemplo, ahora las cosas, pues una vez que ya tú te estás instalando en los países, se simplifica muchísimo los problemas porque ya los conoces, los puedes prever y puedes actuar sobre ellos. En aquella época, la verdad es que fue difícil. Fue difícil y tuvimos varias experiencias en ese sentido de tener que trabajar muchísimo, muchísimo más que en otras situaciones. Yo hay una cosa que has dicho que es la parte de cuidar el equipo y realmente, bueno, pues para los que no lo sepan, nosotros trabajamos juntos así como 16 años. Tuvimos cambios en las posiciones, yo fui tu jefe, tú fuiste mi jefe y yo realmente de quien aprendí a cuidar al equipo fue de ti, porque cuando en mis inicios, que fuiste mi jefe, no había día que no me llamaras. Y cada vez que había un problema, y hubo unos cuantos problemas en la obra en la que yo empecé, posiblemente por mi culpa, pues no digo que no. Bueno, no. Posiblemente hay que reconocer porque en aquel entonces estábamos también, era otro momento cultural, pues yo sabía, o sea, raro era el día que a mí no me llamabas para ver cómo estaba, qué era lo que pasaba, qué era lo que necesitaba, y si las cosas estaban muy mal, a los 30 minutos, 40, una hora, ahí aparecía un tal José Luis García a ver qué era lo que pasaba. Y esa es una forma de cuidar al equipo, del saber que estás, saber que en cualquier momento te puede llamar. Y yo sé que eso ahora mismo todo tu equipo lo sabe, porque eso ha sido así toda la vida, ¿no? Pero bueno, déjame decirte un secreto. Eso lo aprendí de ti. Déjame decirte un secreto que yo te diré que hay veces que he pasado miedo, porque hay veces que dices, a lo mejor debería ser más intrusivo. No sé si me entiendes, ¿no? A lo mejor dar más porque ese miedo yo creo que en algún momento lo hemos sentido todos los que trabajamos en esto, ¿eh? Sí, es decir, sí. Madre mía, y tengo que tirar yo el triple, ¿eh? Porque además cuando esto se tuerce, te miran y te dicen, tira tú. Claro, pero siempre, en esto que decíamos al final, es verdad que el dar confianza de una forma controlada, quiero decir controlada, estando ahí delante y ayudando y apoyando, yo creo que es muy importante para que la gente se sienta involucrada y sepa y se sienta importante, y yo creo que en esos casos es cuando realmente damos el 100%. Y yo creo que yo, desde luego, he de reconocer que a lo mejor he tenido mucha suerte, pero siempre he recibido respuesta a la hora de cuando he tenido que dar esa confianza. Y también es verdad que probablemente eso sí que haya sido por suerte. No hemos tenido unas situaciones realmente graves en toda mi experiencia profesional. No quiero decir que no hayamos tenido accidentes, que los hemos tenido como todas, pero digamos que las soluciones y las respuestas por parte del equipo han sido siempre correctas y bueno, en ese sentido ya te digo que es la única manera de que las cosas puedan funcionar y que además funcionen con una consistencia y con una permanencia en el tiempo. Y yo insisto,
podemos cambiar las personas, pero si hay unos buenos mimbres, el equipo seguirá adelante y solucionará muchísimos problemas, desde luego. Bueno, vamos a seguir porque yo creo que nos quedan muchas cosas y al final nos queda poco tiempo. Yo me han chivado, en su momento me chivaron, mira, te ríes, ya sabes lo que te voy a preguntar. Me río del chivato. No eras muy pro sistemas, ¿no? De hecho, yo recuerdo que me decías que no, que es que al final, por mucho que tengamos la certificación, y es cierto, te reconozco que tenías toda la razón del mundo. Los accidentes no los tenemos aquí en los papeles, los accidentes los tenemos en la obra, hay que salir a la obra. Yo recuerdo que decía, ya, pero es que lo que no podemos perder es la certificación. Esto, a ver, yo creo que todos recorremos un camino, yo he recorrido también el mío. Sigo enamorado de los sistemas de gestión, pero lo que ya no creo es en las certificaciones. Perdón, pues ya es así. O por lo menos en determinadas certificaciones, ¿no? Entonces, hoy en día, pues tenemos que ISO 45001, pues es todo un estándar, es el estándar de referencia. Bueno, pues, oye, ¿cómo se está impactando? ¿Cómo lo estáis gestionando? ¿Cómo os ayuda? ¿Nos ayuda? Cuéntanos. Mira, para empezar, vamos a empezar por el primero, lo digo por el chivato. Entonces, no, mira, yo creo que al contrario, yo soy un convencido de los beneficios de la implantación de un sistema de gestión. Y fíjate, con todo lo que llevamos hablado, más en una empresa como las empresas multinacionales constructoras, que prácticamente ya todas son multinacionales en España, a la que llega gente y profesionales, managers y profesionales de muchísimas partes del mundo, con experiencias previas o no, y que también lo que decía antes, con tantas personalidades, y a eso en la estructura del negocio, pues hay que incluir a clientes y a trabajadores y a subcontratas. Y yo creo que contar con una herramienta como es un sistema que puede unificar unos procesos, que estableces una serie de documentos que la gente necesita. Luego al final te comentaré alguna cuestión que tú conoces de sobra, pero que bueno, pues se está poniendo muy en boga hoy en día, pero yo creo que es fundamental contar con esa herramienta. Yo creo que hay un problema con el tema de las certificaciones, y es que hay muchas veces que le damos demasiada importancia. Al final nos estamos sacrificando por el sistema. Quiero decir, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado a nosotros? En el que hemos tenido pues una serie de procesos en los que, bueno, pues con el tiempo hemos ido reduciendo tamaño, y la verdad es que nos encontramos con que hay demasiadas exigencias al técnico de prevención. El sistema exige en muchos casos más. Y ahí hay que poner esos límites, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Es importante tener la justificación documental y tener toda la documentación en regla, fundamental, pero también es importante que todo lo que hay, todo lo que ocurre en la obra esté controlado. Y mientras que sepamos mantener ese nivel, pues yo creo que podremos funcionar. El tema de los certificados que tú decías antes, pues bueno, la verdad es que es cierto. Al final hay sitios en los que no tiene ninguna validez, pues el caso de Estados Unidos, y ese le conoces perfectamente, sí. Porque en tiempos decían que éramos la primera constructora que se había certificado OSHAS 18001 en Estados Unidos. Y la verdad es que fue un mérito en un país como Estados Unidos, y allí pues tenía esa cuestión, ese valor adicional reputacional. Pero bueno, ellos consideran que el certificado no les aporta nada, en el mercado no se les exige, y ellos dicen que bueno, que ellos ya funcionan y hacen las cosas bien como para que nadie de fuera venga a decírselo. Bueno, lo que sí que es cierto es que cuando hablábamos con nuestro amigo Peter Berrios, que espero poder traerle, él decía que el sistema le había dado un método, una forma de trabajar, de ordenarse y bueno, hasta el punto que
pues que ahí está. O sea, yo creo que ahora mismo es un referente en Estados Unidos en cuanto a la forma de trabajar, ¿no? Yo estoy convencido de que él ha Ese sí crecido. que es un niño tuyo, criado a tus pechos. O sea, yo Bueno, me lo no, encontré, pero le crías tú. bueno, digamos que cada uno, yo más bien diría, tú le diste a luz y yo le amamanté, Yo le di porque primero, pero luego ya, o sea, no. sí, 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 Pero así nada fue. más. Pero yo creo que Peter siempre ha estado muy agradecido bueno, pues precisamente con esa preponderancia que le dimos y que él, pues desde luego, es un ejemplo de lo que hablábamos antes de los equipos, una persona que responde al 1000%, o sea, una persona que desde luego yo creo que fue un regalo en aquella época. Déjame decirte un poco en cuanto a lo de que hablabas tú de la certificación. Yo creo que al final también tiene su importancia, aunque sabes que en eso también coincido con tu yo actual, en el sentido de que somos muy críticos con el tema de la certificación, pero es verdad. Y si nos ponemos otra vez en el caso de Béjar, con el que empezábamos, de la obra La autovía de La Plata, yo no sé si te acuerdas seguro, porque además te llevaban los cajones de documentación por docenas. En aquel entonces, lo que pedíamos para certificar o lo que nos pedíais para certificar la formación era una declaración que hoy en día se llama responsable del subcontratista. ¿Te acuerdas? Hoy Que en era día eso hoy en día no lo compra nadie. nadie. Pero en aquel entonces el certificado fue lo que empezó a tirar del carro. Es verdad que luego se sumó la inspección de trabajo. Siempre que había un accidente empezaron a pedir la formación específica del trabajador y que no digamos ya cuando aparece el convenio general, el 2007, y ya empezamos a tener unos requisitos muy claros y muy definidos por parte del convenio, y a partir de ahí todo es jauja. Ya comentaremos luego más adelante, ya hemos dicho formación. Pero en aquel entonces no había nada. Y es verdad que cuando llegaba la época de las certificaciones, pues todo se ponía en marcha, y un año pedías eso, al año siguiente empezabas a pedir pues que eso no podía ser, al siguiente ya empezabas a tener certificados individuales, ya se había ido a servicios de prevención que entonces ya existían y estaban dando el artículo 19. Quiero decir que yo creo que hay que reconocerle ese valor, y yo creo que un poco en la parte de mejora continua, que es la parte que yo creo que tiene el certificado, bueno, pues hay que darle ese valor, o por lo menos yo creo que hay que reconocérselo, por lo menos. Yo creo que eso, en ese sentido, ya digo, siendo crítico con ciertos niveles o a donde se puede llegar, si dejamos llevar con el tema del certificado y los sistemas de gestión, yo creo que ese valor, desde luego, yo sí lo tengo. Oye, vamos con el tema de los accidentes. Yo recuerdo que hicimos un estudio muy interesante y al final nos salían, si analizas causas raíces, nos salían 4 o 5 tipos de accidentes. Si quieres ahora nos comentas. Pero estos accidentes a día de hoy son los mismos que había cuando la obra de Puerto de Béjar, cuando nos vamos a la causa raíz. ¿Han cambiado mucho los tipos de accidente en estos 20 años, en estos 35 años que llevas tú trabajando en prevención? Sí, yo creo que los accidentes, yo creo que han evolucionado mucho durante este tiempo. Sobre todo, yo creo que ha evolucionado la gravedad y la casuística. Yo creo que en aquella época que tú rememoras, que estamos rememorando prácticamente todo el rato, pues digamos que veíamos accidentes de caída, realmente accidentes graves de caída de altura. Teníamos terribles atrapamientos en zanjas, teníamos maquinaria, y yo creo que hemos investigado algún accidente en esa línea de maquinaria que estaba o en un estado deplorable, no tenía ningún tipo de puesta en conformidad, se utilizaba de las formas más peregrinas para cuestiones para las que no estaban diseñadas. Yo creo que ese tipo de accidentes yo creo que sí que han cambiado.
Yo creo que son excesivamente gruesos, ¿eh? Y yo creo que esa casuística ha cambiado. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos hoy, lo que tú decías de la causa raíz? Bueno, pues ya lo empezamos a hacer cuando tú eras el responsable del servicio, ya empezamos a analizar las causas raíz de los accidentes y yo creo que ya desde entonces nos empezó a salir cómo habían cambiado, un poco como lo que hablábamos antes de las oleadas, ¿no? Cómo habían pasado de esos accidentes tan evidentes a accidentes ya con una cierta bueno, pues probablemente con otro tipo de causa que muchas veces también le complicaba mucho más el saber y el hacer esas investigaciones, ¿no? Yo creo que ahora mismo muchos de los accidentes que tenemos son sobre todo por falta de procedimiento, que es muy complicado. Sí, bueno, pero al final son los accidentes que nos están llevando porque, a ver, ya no tienes como pasaba antes, que a mí me ha pasado llegar de repente a una obra y que se les hayan olvidado las barandillas. Como me ha pasado a mí, como me pasó en una obra de un buen amigo mío, uno no quita lo otro, que de repente llegas en segunda planta y no tenías ni una red. Ese tipo de cosas yo creo que ya afortunadamente han cambiado, pero es verdad que hay muchas cuestiones hoy en día que son falta de tener un procedimiento establecido y eso lo que lleva es que aumenta las posibilidades de que ocurra un accidente. Es decir, al final hay algo que no está previsto y alguien siempre tiene una buena idea. En eso, en las obras de construcción, está muy claro. Y un poco en esa línea, otro de los motivos que hay es el tema de la supervisión. Cuando no hay un encargado que es el encargado o algún responsable de producción que organiza los tajos y cuando tiene que hacer algo comprueba también que se está haciendo en condiciones, que están las medidas de prevención, etcétera, pues eso también propicia que ocurran accidentes y así estamos teniendo ahora mismo. Yo creo que en ese sentido yo creo que ha cambiado mucho la forma de analizar y desde luego la complejidad de estos accidentes es mucho, digo, a la hora de investigarlo, es mucho mayor que la que había entonces. Por poner una anécdota y siempre hablando de personajes que conocemos ambos de nuestra experiencia internacional, bueno, teníamos nuestro Ya sé de quién me vas a hablar. responsable, sí, porque además a ti te interesó mucho, porque también estabas allí en aquella época con tu tesis al respecto de la casuística de los accidentes y efectivamente nuestro amigo Gid que bueno, pues analizaba o pretendía analizar, tenía una tesis sobre incluso las causas personales que pueden desencadenar un accidente, ¿no? Él nos hablaba y de hecho tuvimos una experiencia en Toronto en la que digamos, las prisas que tenía el grubista porque tenía que celebrar el cumpleaños de su hija y quería marcharse pronto, pues fueron las que llevaron a tener un contacto eléctrico con una línea de alta tensión. Que afortunadamente simplemente quedó en un accidente, un accidente sin consecuencias, pero que pudo haber sido realmente grave, ¿no? Y bueno, pues... Hace años ya se empezaba a trabajar el factor humano. Claro, es que muchas veces, y ahora mismo de estos accidentes, pero claro, tú fíjate qué complicación aporta esto a la hora de hacer una investigación de accidentes, porque hay muchas veces que es que no puedes llegar ahí. El trabajador está pasa 2 meses o mucho más pues de baja, hospitalizado o no, es difícil llegar a analizar y hay muchas veces que puede ser una causa también importante a tener en cuenta, organizacional, la cuestión de cómo está organizada la obra, bueno, hay muchísimos factores que la verdad es que yo creo que en ese sentido los accidentes sí que se han complicado o no responden a esa cuestión sencilla o bueno, pues que había entonces, afortunadamente, porque yo creo que también en número, yo creo que también los vamos reduciendo. Bueno, ya tu tesis, yo creo que además que siempre nos comentábamos en cuanto a que el tema de los accidentes leves
pues la implantación del sistema lo puede reducir, pero los graves pues no responden tampoco a Los ninguna. graves siempre se ha dicho eso de que un accidente grave tiene un algo más, tiene un plus y es algo que se te ha escapado, no ha pasado nunca. Y yo pongo siempre el ejemplo me parece que es Germanwings, la compañía aérea, ¿no? Donde de pronto se mete el piloto sale, el copiloto coge, se cierra y estrella el avión. Bueno, pues eso cambia todas las reglas de navegación. A partir de ese momento tiene que haber siempre 2 personas en cabina, no se puede quedar uno solo. ¿Estaba previsto eso? No, no estaba previsto. Lo que no estaba previsto que nadie estrellara un avión. ¿Pasa un piloto reconocimientos médicos, psicológicos? Sí, y a pesar de todo eso falla. Bueno, pues ahí, una vez que ya te ha pasado, ya no te puede volver a pasar, hay que meter la medida, ¿no? Y bueno, Sí, pues pero fíjate, déjame el ejemplo que siempre ponemos, y es que tú puedes tener la obra más segura del mundo, con los responsables de la obra más concienciados, el equipo de prevención excelente, y en cualquier momento te puede suceder un accidente grave, porque efectivamente luego ya tiene muchas razones, muchas causas, y es verdad que es difícil controlar. También es cierto que cuanto más medidas tengas, más reduces las posibilidades de que tenga una influencia grave. O sea que no vamos a renunciar, desde luego, bajo ningún concepto, a elevar el nivel siempre o a mantener el nivel preventivo, porque yo creo que esa es la base, y a partir de ahí es donde podemos empezar a trabajar. Oye, una cosa que quiero que nos cuentes. Tú hace ya muchos años, te hablo del año 2004 concretamente, yo veía que siempre te trabajabas a los encargados, concretamente a 2 encargados de mi obra, Castro y Camacho, y bueno, pues a mí me llamaba la atención tanto hablar, y yo al final lo que terminaba era yendo y bueno, cuéntame cómo se hace la obra, cuéntame cómo se hace esto, cuéntame. Yo no tenía ni idea, ¿sabes? Cuando entré en construcción no era como, pues eso, o sea, como un pato fuera del Bueno, agua. ya hemos dicho que en aquella época estábamos todos... No, pero a lo que voy es que hay una figura que para mí es clave, que yo creo que para ti también, de cara a que es el que te cambia toda la dinámica, ¿no? En la obra. Entonces, esa figura para ti, ¿quién es? Bueno, ya he adelantado, ¿no? Ya lo Que he soy chivado, de ya esto lo he malo, chivado. no, soy malísimo. Te he hecho todo el spoiler. Bueno, déjame que ya vaya contándote cosas que a lo mejor no sabes. Mira, fíjate, de las cosas que más arrepentido estoy de mi carrera profesional probablemente sea que no he sido un técnico de prevención lo volcado en los encargados generales que debería de haber sido. Siempre, es verdad que siempre hemos sido técnicos de zona, con lo cual, pues, bueno, no podías hacer tampoco esa relación tan estrecha, pero es verdad que al final, bueno, pues intentabas ver la obra con el técnico de prevención, con el jefe de obra, en la idea que muchos años tuvimos de que eran los que cambiaban las cosas. No, yo creo que, ya lo has dicho tú, o sea, el que consigue que las cosas ocurran en una obra es el encargado. Es el que tiene, quiero decir, por supuesto hay Sí, que el ver. mando intermedio. En líneas generales es el mando intermedio, ese es la pieza clave. Para bien y para mal. Sí, efectivamente. Y ahí nosotros tenemos un cierto campo de darle más preponderancia y traerlo también. Yo creo que no hemos sabido traerlo a nuestro campo, a estas figuras que son fundamentales. Yo, de las experiencias, sabes que muchas veces llevabas a países fuera de España y te sorprendían porque no tenían un nivel, digamos, a nivel de tecnología, de materiales, no tenían el nivel que teníamos en España. Y al principio a mí me costó mucho trabajo, porque yo decía, pues esta gente, si tienen escaleras de mano de madera, barandillas de madera, bueno, esto pero tenían una parte que yo creo que es de la que estamos hablando. Yo no sé si tú te acuerdas, bueno, te acuerdas de sobra, y para mí yo creo que es de los modelos que me han parecido más eficaces, que era la construcción en Australia.
En Australia, además, Australia yo creo que además tenía incluso buenos materiales, o sea, que no era como esto que estamos diciendo, pero Es me un acuerdo, salto respecto de Estados Unidos, es cierto. efectivamente, y Canadá, y bueno, y yo recuerdo que me llamó muchísimo la atención una mañana que fuimos a la obra y a primera hora de la mañana y de repente el equipo, los grupos de encargados se empezaron a dividir, a reunir en grupos al lado de las instalaciones, en la zona de acceso a la obra y no sabíamos qué están haciendo. Bueno, pues eso era lo que llaman las safety talks y eran unas charlas que duraron muy poquito tiempo. Y luego ya con el tiempo les empezamos a poner un poco la equivalencia y hablábamos que era como lo de la canción triste de Hill Street, ¿no? Aquel capitán o bueno, lo que fuera, que por las mañanas daba unas pinceladas muy sencillas, quizá muy simples, pero yo creo que que son muy importantes, tienen un valor muy importante porque al trabajador le estás primero recordando riesgos, que a lo mejor con el día a día los empieza a no percibirlos. Y yo creo que ese tipo de charlas sí que evitan accidentes. Hay una diferencia, ahora ya efectivamente lo que decías antes, nos hemos traído muchas cosas de fuera, pero sigue habiendo una diferencia y es el convencimiento. El convencimiento con que aquella gente daba esas charlas, ¿verdad? Yo hay a veces que oyes a algunos encargados que, joder, Sí, a les mí me ves. sigue resultando, yo recuerdo que en Chile, pues mm, la gente hacía calentamientos antes de empezar a trabajar por temas posturales y demás, porque se lo había recomendado la mutua y la gente lo hacía. A mí me parece impensable en España, incluso a día de hoy, no en construcción, ¿eh? O sea, yo estoy ahora en otro sector, en Sí, el sí, sí. sector ferroviario. Me parece impensable que la gente se ponga a hacer ejercicios de calentamiento y demás. O sea, bueno, nos seguirían pidiendo que nos pusieran la camisa de fuerza, ¿eh? Tal cual, tal cual. Es que es así, ¿eh? Pero fíjate, el matiz que tiene esto es muy importante, porque mira, yo creo que el estándar de prevención preventivo, pues por ejemplo, en Latam es muy alto, ¿verdad? Es sorprendentemente alto. Yo sabes que nunca estuve muy en contacto, no tuve mucha presencia en Latam, pero luego lo he visto y oye, pues la verdad es que hay que reconocerlo. Pero claro, en Latam es completamente diferente el modelo, porque ahí es la gente de prevención que es muy numerosa y está muy encima de los temas y están dando charlas, pero esto que estamos hablando es completamente diferente. Esto es La cómo, integración. exacto, es la integración, cómo ellos lo viven como una parte personal de su trabajo, cómo el trabajador tiene una conciencia del riesgo enorme. Hablando en el ejemplo, pues yo me recuerdo que la primera vez que llego a Montreal, me subo a la cubierta, salimos a una cubierta, contraluz además, y vemos que no hay ni un metro de barandilla en toda la cubierta, pues la primera reacción fue indignación, cabreo. Claro, luego ves cómo los trabajadores y los encargados tienen establecido un sistema de seguridad que funciona, es decir, la gente tiene primero conciencia de que parte de su trabajo es controlar la seguridad de los trabajadores y el trabajador adquiere una conciencia de riesgo. Y entonces estaban perfectamente pertrechados, no tenía nadie que decirle que se pusiera el arnés. Ellos en el momento que se acercaban a 4 metros del borde forjado se anclaban. Quiero decir, bueno, es verdad, es integración. Lo hemos hablado siempre, que tampoco la integración. Quiero decir, yo creo que también hay que tener ahí, bueno, no es la panacea, no siempre tiene por qué ser. Yo creo que el técnico de prevención muchas veces también tiene que ver las cosas un poco desde fuera, porque como se meta mucho, al final acaba haciendo casi lo mismo que producción. Pero yo creo que eso es importante. Y desde luego para mí me pareció un modelo muy, 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 muy valioso. Muy valioso, desde luego.
Oye, yo te iba a preguntar muchas más cosas, pero nos estamos comiendo el tiempo. No sé si te parece que, por ejemplo, el tema de la formación, que aquello de que la formación en construcción es un tema distinto, lo veamos en otro momento, porque sí Bueno, que me interesa que todo el mundo conozca la estructura de la formación, que la formación en construcción está recogida en convenio, que no es la formación del artículo 19. Entonces eso, si te parece, lo vamos a ver vale, en muy una bien. segunda parte. Pero sí que me gustaría que me adelantaras, claro, cuando yo llego a construcción, la prioridad es que no se mate nadie. Ya no te digo que la psicosociología, la ergonomía, eso era el futuro, la higiene no estaba ni empezando. Entonces, hoy en día es cierto que cambia mucho el panorama, pues entran los diésel, casi en construcción no hay diésel, entra el amianto, aparece la sílice. Yo recuerdo en el 2017 que veíamos que viene la sílice, ya ha llegado la sílice, el amianto siempre estuvo. ¿Cómo ha evolucionado la higiene industrial dentro del sector de la construcción? Pues mira, de una forma radical. Recuerdo que en mi primera experiencia con la higiene industrial viene y fue desde luego también enriquecedor. Siempre hay que intentar aprender de todo. Fue con INIMA, porque aquellos depósitos de metano y todas esas cuestiones fueron las que nos pusieron en contacto por primera vez como técnicos de prevención. Estoy hablando por primera vez prácticamente, salvo el minero que ha estado en un túnel o Uh -huh. ese tipo de situaciones, el resto desconocíamos lo que era, desde luego, un medidor de gas. Y de aquello a lo que tenemos ahora, bueno, pues desde luego en todos los niveles. Nosotros nos hemos dotado de todos los equipos de medición habidos y por haber. Y desde luego ahora mismo estamos en la batalla otra vez cultural para poder convencer a nuestros responsables de la importancia que tiene todo lo que tiene que ver con higiene industrial o con este tipo de materiales. Es una pelea complicada porque de repente hemos cambiado algo que ha estado siempre ahí y que lo han visto con normalidad y que no tienen una sensación de que la casuística sea realmente dañina. Bueno, pues hay que, y siempre estamos con lo mismo de que la sílice, pues que el componente natural de la mayoría de los materiales que hay en el mundo, pero es verdad que desde luego en el servicio de prevención, en nuestro caso, y yo creo que en general, porque estamos trabajando en SEOPAN también en esa línea, estamos implantando los procedimientos para, pues efectivamente, el tema del control de la exposición a sílice. El caso de amianto a nosotros, sabes que nos pilla un poco, no lo tenemos quiero decir, no tenemos una relación tan directa porque en el momento que en el proyecto tienes Sí, una sí, unidad de eso obra es en una empresa amianto, rueda. claro, tú directamente lo que haces es buscar una empresa RENA y la verdad es que en ese sentido, bueno, pues trabajamos con empresas que son muy Fíjate, a mí profesionales. me llama la atención muchísimo que en convenio siga sin estar la formación de amianto simplemente para identificar y que el trabajador pueda levantar la mano. Me llama mucho la atención, Sí, sí, porque sí, en sí, ahí. construcción hay, o sea, ha habido, hay y va a seguir Y habiendo, va ¿eh? viendo, por supuesto. Sí, sí, Eso lo tengo claro. sí, 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 así es. Así que, bueno, pues oye, me alegro que estemos cambiando. Yo, me han chivado también, me han chivado que, que tienes un premio dentro del mundo de la I+D+I por un diseño de un campsite. Y yo creo que, no sé, yo creo que este es un sitio pues como muy chulo, es un momento como muy íntimo entre nosotros, ¿no? Y me gustaría, tenemos por aquí algunas fotos, me gustaría que nos contaras en qué consistía, porque esto, bueno, cuéntalo tú. Yo sencillamente creo que en su momento esto fue la leche. Cuéntanoslo, por favor. Yo creo que, bueno, el premio, hay que decir que el premio fue compartido. O sea,
es que una vez más, en ese sentido, formamos parte del equipo. Yo creo que eso fue una de esas experiencias que ocurren una vez en la vida. Estábamos en una UTE con Samsung, que no solamente vende y hace móviles, sino que también es una empresa constructora, y dentro de la oferta, de proyecto, habían ofertado pues una especie de campus dedicado a la formación. Se trataba un poco, la idea era muy, muy buena, porque ellos lo que planteaban era que, bueno, los trabajadores que iba a haber en esta obra eran trabajadores muy poco cualificados y que había que enseñarles prácticamente todo. Bueno, los tíos se descolgaron con que efectivamente crearon ese campus, que lo estáis viendo en pantalla, y bueno, pues era como un parque de atracciones de la prevención. Estaba separado por módulos. En este caso estamos viendo el 5, el 6, no me acuerdo ya cuál era, que era el de seguridad eléctrica, y ahí, pues en ese panel que habéis visto, se podían probar los enchufes, se podía ver cuándo estaba bien hecha y cuándo no estaba bien hecha una conexión eléctrica, las tomas de tierra. Incluso había un panel en el que, si metías el dedo, te daban una descarga controlada, pues para que los trabajadores cogieran esa percepción que hablábamos antes, de esa percepción del riesgo. En la siguiente diapositiva, Javier, esta era espectacular también, porque tienes a mano izquierda un andamio que lo inclinaban y lo sometían a movimientos. Sí, para volcarlo, me acuerdo. Claro, efectivamente, para que la gente tuviera la noción de que un andamio tiene que estar bien asentado y no tener esos movimientos. Y ya lo de la derecha era la caña, porque lo de la derecha accedías a un primer nivel. Entonces, yo creo que incluso lo hacían con los ojos cerrados. Nuestro también buen amigo, excelente persona, y desde luego uno de los tíos más competentes con los que yo me he cruzado, Zul Mojafi, por cierto, un malayo dentro de... Sí, es cierto. Es una de las nacionalidades más raras que yo creo que con la que nos hemos cruzado. Les ataba los ojos, o sea, les vendaba los ojos, los subía a la planta superior y los tiraba, los empujaba a los trabajadores y caían a la planta inferior, que veis en la derecha de las imágenes de la foto, que eran pues unos cubos de goma espuma, que retenían la caída, pero bueno, era un poco pues para que vieran el efecto que tiene una caída y que la gente tuviera esa percepción de lo que te podía pasar y de que eso no era cualquier cosa. Y la verdad es que fue espectacular. Nuestro premio fue, yo creo que fue muy merecido. Era una idea que la verdad es que de haber salido, yo creo que era una idea muy, muy brillante, aunque ahora ves que, bueno, los retos habrían sido enormes, ¿no? Porque consistía en meter un campus parecido a un campus formativo, en un camión góndola, pues un poco al estilo de los camiones. Pero no se llegó a hacer al final, esto no se llegó a hacer. No, eran propuestas. Cuando estaba esto pensado, llegó la crisis y se lo llevó por delante. Efectivamente, la idea era tener ese camión un poco como los camiones de Fórmula 1, ¿no? Con zonas, y pues tener una especie de campus itinerante de formación en el que la idea se mantenía, es decir, pues actuando sobre comunidades con una baja cualificación, pues es dar esta formación sobre estos riesgos a lo largo de la TAM, que en aquel entonces, pues es verdad que podías empezar desde Chile, ir subiendo por Perú, Colombia, México. Bueno, la verdad es que la idea era muy romántica, muy, muy atractiva, pero luego habría tenido complicaciones, porque claro, un camión de este tamaño, a lo mejor en algunas obras que hemos hecho ¿sabes? A 4.000 metros y tal, pues bueno, no sé cómo habría llegado, pero bueno, era una idea realmente bonita. Bueno, pues estamos terminando. Te voy a preguntar básicamente qué te llevas de todos estos años trabajando en prevención, qué te llevas, qué le dirías a la gente. A mí me quedan unos años, pero tú eres un poco más mayor que yo y te quedan menos. Tampoco nos quedan ya tantos años, ¿eh? No. Ya hemos dado la vuelta al jamón.
A la gente que se quiera dedicar a esto, que está pensando, ¿qué le dirías? ¿Qué te llevas y qué le dirías a los que vienen? Mira, de lo que me llevo, sí que, bueno, creo que se ha visto un poco y lo hemos comentado a lo largo de toda la conversación. Yo creo que hay una cosa muy importante que son las personas. Las que forman parte del equipo o no. Quiero decir, hemos tenido, en primer lugar, el equipo, yo creo que es fundamental, y esos lazos que se llegan a tener entre nosotros, un poco lo que tú comentabas de tu experiencia en Colmenar, yo creo que eso es muy importante. También hay que decir que es que hemos aprendido muchísimo de gente realmente brillante con la que nos hemos cruzado. Yo, por lo menos, creo que ese, desde luego, es una de las cosas, ese aprendizaje continuo, y, desde luego, que siempre he intentado aprender de todas las personas con las que he trabajado, y, desde luego, eso está ahí y eso me lo llevo, sin ninguna duda. El aprender, el aprendizaje. Yo creo que eso es lo más bonito y lo más interesante que nos podemos llevar. Y en esa línea, aunque yo no soy muy bueno para dar consejos, pero yo creo que, bueno, pues eso, la humildad, un poco la paciencia y el aprender, creo que son claves a la hora de poder salir adelante en un mundo como es el de la construcción, por lo menos, que es complicado. A partir de ahí, pues el que no la tenga, pues que tire para adelante. Desde luego, con lo que viene, es muy difícil decir mucho, ¿no? Porque la inteligencia artificial, bueno, ahí se quedan un montón de cosas en el tintero, pero hay un futuro incierto por lo menos, por delante, y ahí es difícil de adentrarse. Yo hay, bueno, no sé, de todo esto que has contado, hay una persona que sí que quiero, a ver si somos un día capaces de organizar un Ménage à Trois, que es el señor Jordi Delgado, porque yo creo que hoy en día es una de las personas que en España tiene más experiencia internacional en el mundo de construcción, si no el que más. Y además, yo lo decía en la presentación del podcast, es la persona que conozco que más cosas hacen que pasen. Es un tío que tiene la capacidad de que pasen cosas. O sea, cuando está todo perdido, yo te diría, pues llama a Jordi. Ya está, o sea, ya le conoceréis. O sea, me parece un tío que es espectacular. Entonces, No puedo estar más de acuerdo contigo y decirte que sigue exactamente igual que lo que tú recuerdas. Quiero decir, es una persona que efectivamente, y bueno, pues un poco por comentarlo, hay que reconocer o hay que decir que es el que está cambiando cosas en un sitio tan complicado como es Estados Unidos. Yo de verdad quiero que esté, a ver si nos cuenta un poco el secreto, porque a lo mejor él sí que es Yoda. Es lo más parecido que hemos encontrado. Claro, o sea, a lo mejor resulta que Jordi Delgado es Yoda. Jordi, no sé si nos estás oyendo, pero nos vas a oír. Eres Yoda. Ven y nos lo cuentas. Oye, y ya lo último para despedirnos, me gustaría que nos contaras, en este mundo yo, fíjate, tengo accidentes que todavía sueño con ellos, pero también tengo momentos que me lo he pasado bomba. Bueno, pues a mí me gustaría que nos contaras algo simpático que te haya pasado y que en ese momento dijeras, madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, anécdotas divertidas no me he permitido muchas porque siempre, bueno, hablábamos antes de lo que es la prevención y no sé si por la prevención o por mi carácter, siempre he estado muy preocupado. Entonces, la verdad es que anécdotas en ese sentido de partirme de risa no te creas que he tenido tantas. Sí puedo compartiros, pues, situaciones de decir, madre mía, la que se nos viene encima. Pero en plan más bien dramático.
Y en ese sentido, pues mira, recuerdo la vez que hace ya muchos años también, trabajando en los puentes de la M30, no recuerdo ni cuál fue, teníamos que instalar unas vigas prefabricadas de hormigón enormes, en aquel entonces eran prácticamente excepcionales, y teníamos cortada la M30. Y durante la noche, pues el proceso de montaje de las vigas fue estupendo, pero cuando llegó el momento de colocar la red de prevención de Madre seguridad, ¿sabes? Pues, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que hemos dicho mucho a lo largo de la conversación, ¿no? Que falta de previsión, falta de procedimiento, los cables que estaban diseñados en planos y que estaban perfectamente previstos, pues no estaban allí, no se habían instalado y tuvimos a alguien, pues lo que pasa en estos casos, ¿no? Cuando todo falla, ¿no? Haciendo un poco honor a este blog, alguien dijo, pues vamos a colocarlo con una grúa, con un camión grúa, ¿no? Entonces, pues fíjate A ver, no es divertida, pero no deja de ser una anécdota que a las 5 de la mañana ese camión grúa jalando un extremo de un paño de red, pues que a lo mejor tenía 30 por 30, imagínate, que hace efecto vela, que no hay quien lo maneje, que son las 6:30 y que ya se empieza a ver por el horizonte las luces del amanecer y los coches acercándose al Bueno, en punto ese de... momento no sería gracioso, pero yo me lo estoy imaginando hoy y escucha, y eso tuvo que ser espectacular, o sea, para poder verlo así por un agujerito, o sea, Tal echarte cual, una risa, vamos, tal cual, porque, bueno, para National Geographic, ¿eh? el que realmente lo pasó mal Ostras. fue el jefe de obra de entonces que tenía las manos en la cabeza. Que no fue, para él desde luego fue muy dramática. Yo lo que recuerdo es que dijimos, a las 6 dijimos, oye, nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo y nos vamos. Y de ahí ya sigues ya toreando tú con la red Exactamente, exactamente. Limpia todo esto a los y lo coches. dejas como limpio. Así que nada, pues don José Luis, hemos llegado al final Muy bien. del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo te has encontrado? ¿Has estado cómodo? ¿Te lo has pasado bien? Muy bien, muy bien. Además, es importante porque, bueno, este podcast está teniendo difusión y es una responsabilidad grande quedar Hombre, mal, no, porque... qué va, qué va. Oye, yo lo que sí que quiero es que me contéis la formación en construcción, me interesa muchísimo, y que enganches al señor Jordi y me lo traigas. ¿Eh? Cuenta con ello. Así que nada, Ya conociendo a Jordi, pon fecha. vale. Bueno, pues señores, vamos a ir despidiendo ya el programa. Ya os he dicho que vamos a tener temas muy interesantes. Vamos a hablar de la formación en construcción, vamos a hablar de cancerígenos, vamos a hablar del recurso preventivo en construcción. No sé, de verdad. Sí, yo sé que al final nos vamos de tiempo. Yo no os prometí ni la mejor edición, ni el mejor sonido, ni nada de eso, pero sí, desde luego, contenidos muy interesantes. Y nos vemos ya, de verdad. Si parpadeáis, os lo perdéis. Muchas gracias.